La Secretaría Provincial de los Santos de la Procuraduría de la Administración tiene el placer de presentarles el tema El interés superior de menor, desarrollado por la licenciada Viviana Gracia. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá, sede Los Santos. Tiene un posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá. Actualmente estudia una maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá. Labora en el Departamento de Protección del Menor del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en la provincia de Los Santos. Con ustedes, la licenciada Viviana Gracia. En el día de hoy hablaré sobre lo que es el interés superior del niño. Antes de ingresar a hablar sobre lo que es el interés superior del niño, pues debemos tener una idea clara de lo que implican estos términos por separado. ¿Qué significa interés? ¿Qué significa superior? ¿Qué es un menor de edad? ¿Qué son los derechos? Se dice que el interés pues, es la inclinación que alguien muestra hacia algún asunto o cuestión, valor e importancia. Superior, por su parte, señala que está situado encima de otra cosa o más alto que ella. Menor de edad, pues, no es más que nada un individuo que legalmente pues, no ha alcanzado la edad adulta. Al no haber alcanzado la edad adulta, no contar con esa madurez, con esa capacidad suficiente, el Estado, sus padres o tutores, pues deben protegerlos. A este individuo se le establecen limitaciones tanto a sus derechos y responsabilidades. ¿Qué son los derechos? Desde el momento de la concepción, toda persona comienza a tener derechos. Un significado importante o una definición importante que brindan a este término es la que nos brinda la UNICEF. Define los derechos como las normas que reconocen y protegen la dignidad de todo ser humano. Exigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y la obligación del Estado hacia ellos. En términos ya concretos, podemos decir entonces que el interés superior no es más que la valoración, la importancia que le brindan tanto las autoridades competentes, los estados o los padres o tutores al momento de tomar una decisión al derecho del niño, la importancia, el valor que se le brinda a los derechos del niño por encima de cualquier situación o cosa. Un significado más concreto, el interés superior del niño es más que todo, como lo señalé, cuando las autoridades o los responsables del menor de edad deben tomar decisiones respecto al niño, niña o adolescente, deberán ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. Un punto importante al momento de valorar el interés superior del niño, pues es lo que el niño tenga que decir. Se toma muy en cuenta la opinión del menor. Esto es fundamental para poder determinar su interés superior. Hoy día se dice que el interés superior del niño tiene tres conceptos. Se dice que es un derecho, se dice que es un principio y se dice que es una norma de procedimiento. Se dice que es un derecho ya que se trata del derecho al menor a que su interés prime al sopesar distintos intereses para así decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio, dado que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, siempre se va a elegir la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y es una norma de procedimiento, ya que al momento de tomarse una decisión que afecte a menores de edad en el proceso, se deberá estimar las posibles repercusiones de la decisión tomada. Para determinar dichas repercusiones, pues van a requerirse garantías procesales. ¿Cuál es el objetivo del interés superior del menor? Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo general, del niño. Como bien lo dije, el interés superior del niño, más que todo,
que los derechos de los menores sean protegidos por encima de cualquier cosa. Al ser protegidos estos derechos de los menores de edad, pues se está garantizando que el menor tenga un crecimiento y un desarrollo óptimo acorde a su crecimiento. Muchas personas se preguntan, ¿de dónde surgió la necesidad de proteger el interés superior del niño? Pues se dice que en la antigüedad los niños eran tratados o eran considerados personas adultas. Trabajaban en condiciones insalubres, inhumanas e inseguras para su edad. Incluso en la Edad Media, en algunas regiones del mundo, los padres tenían derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. No fue hasta inicios del siglo XX cuando surgió esta necesidad, la necesidad de proteger a los niños. Uno de los primeros instrumentos internacionales que consideró a los niños como un grupo vulnerable que debía ser protegido para garantizar su normal desarrollo material y espiritual fue la Declaración de Ginebra en 1924. De allí surgieron diversos instrumentos internacionales que fueron garantizando los derechos poco a poco de los menores. El 10 de diciembre de 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde cabe resaltar de que se protegía tanto la maternidad y la infancia. Decían de que estos tenían derechos y asistencias especiales. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describen los derechos del niño en 10 principios. Así pues, cada vez comenzó a surgir más la necesidad de proteger a los menores, pero el 20 de noviembre de 1989 fue cuando surgió en sí un documento internacional que recogía todos los derechos de los menores y los adecuaba en una sola norma. Dicho documento internacional es conocido como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Este es el tratado sobre derechos humanos que se ha aprobado más rápidamente y se convirtió en un tratado internacional el 2 de septiembre de 1990. Entró en vigor luego de ser ratificado por 20 países. Un punto importante que debemos conocer, debemos valorar al momento de determinar el interés superior del niño es cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso para evaluar el interés superior del niño. Dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás. De igual forma, se debe seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. Los elementos para evaluar el interés superior del niño es la edad y la madurez con la que cuenta. La opinión, se escucha siempre al niño. Eso está recogido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También su cuidado, su protección, la seguridad, siempre se debe evaluar ese elemento, la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones personales. En este punto es importante señalar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño solamente establece que un menor de edad podrá ser separado de su entorno familiar o de las relaciones personales que tengan cuando a reserva de revisión judicial sea requerido en base al principio del interés superior. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, un menor que vive con su madre y su padre y está siendo maltratado por ambos. Si bien es cierto, no se debe separar al menor de sus padres. Sin embargo, la determinación del interés superior del niño indica que su vida, su integridad está por encima de eso y por tal razón
no podemos o no se podría dejar a un niño en un lugar donde está siendo maltratado, sobre pretexto de que no puede ser separado de su familia. Siempre es a consideraciones del tribunal que vea el caso en el momento, ¿verdad? Si se considera que el maltrato es un maltrato cruel, un maltrato inhumano, pues deberá procurarse de que el menor sea separado de su familia y ubicarlo en un lugar donde reciba estos cariños, estas atenciones y estos buenos tratos a los cuales él tiene derecho. De igual forma, también se tomarán en cuenta pues todos aquellos elementos que sean considerados o pertinentes y se respeten siempre y cuando los derechos del niño. Siempre va a prevalecer es el interés superior del menor, de que sus derechos sean respetados, de que todo y cada uno de los procedimientos o actuaciones que se realicen concerniente a ellos, pues se valore sus derechos y se respeten a su vez. Además existen pues instrumentos legales que protegen al niño. Una de ellas es nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna establece pues de que el Estado panameño acata las normas de derecho internacional. Y esto es un punto importante. ¿Qué significa? De que Panamá acoge convenios internacionales o instrumentos legales que protegen los derechos ya sean de las personas adultas o de los menores de edad. El artículo 17 y 18 de la Constitución, Política de Panamá, pues recogen de que el Estado debe velar por el derecho de todos los ciudadanos, pero también en especial por los niños. Mediante la Ley 15 del 6 de noviembre de 1990, Panamá ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 3, habla de que el interés superior del menor va a prevalecer siempre por encima de cualquier cosa. Y dicho artículo entra en concordancia con lo que establece el artículo 2 del Código de la Familia. Este artículo del Código de la Familia señala que una de las consideraciones que siempre se va a tomar al momento de tomar una decisión será el interés superior del menor. ¿Cuán importante es? Pues este es el principio que garantiza de que todo lo que se tome concerniente, todas las decisiones, que se tomen concerniente a un menor de edad, siempre va a prevalecer sus derechos. Cuando existe un proceso, muchas personas se preguntan, ¿cómo es el procedimiento o cómo se lleva a cabo un proceso de llámese protección, en este caso, del niño? Pues el proceso se admite, el despacho admite el proceso, informa a los guardadores, a los tutores de los menores sobre el proceso que se está siguiendo, se escucha, se informa al niño de lo que se está realizando para escuchar su opinión. Se le realizan entrevistas psicológicas o evaluaciones psicológicas dependiendo de cada caso y el niño expondrá su sentir. También pues se le brinda la oportunidad de que participe dentro del proceso, pero siempre con la designación de un defensor. Un defensor de oficio siempre va dentro de un proceso a velar por los derechos de los niños. Uno de los puntos importantes al momento de realizar un proceso es de que cada resolución que dicta un despacho judicial debe estar motivada. ¿Qué significa que una resolución esté motivada? De que un menor de edad pues simplemente no se tomó o no se adoptó una medida de protección como tal, solo porque sí, sino de que tiene que tener fundamentos legales que sustenten de que la decisión que adoptó el tribunal pues es la más importante o la que vela más por su interés superior. De igual forma, en estos casos de las motivaciones de las resoluciones, existen unas excepciones. Claro, hay que fundamentarlas, pero se dan los casos en donde las medidas hay que tomarlas urgentes, donde hay menores en donde la situación se dio de ya para allá y hay que adoptar la medida
urgente y por tanto las resoluciones pues deben ir concretas con las normas pues legales que se están violentando en contra del menor de edad. De igual forma, así como las resoluciones deben ir debidamente motivadas, deben existir los recursos que permitan la revisión adoptada por el despacho. ¿Qué significan estos recursos? De que al momento de que un juez, un tribunal, adopte una medida con relación a un niño, pues los padres o en su defecto el defensor considere que la medida no es la más adecuada para su representado, pueda apelar dicha decisión. ¿Qué significa apelar la decisión adoptada? Que el tribunal superior al que adoptó la medida de protección evaluará si las mismas cuentan con estas garantías procesales que ya les mencioné. Si el menor fue escuchado, si se le brindó la participación en el proceso, si se le designó, bueno, obviamente su defensor, si fueron escuchados sus padres, si se practicaron las pruebas necesarias, llámese evaluaciones sociales, informes de visitas domiciliarias, si hay casos de maltrato, si se evaluó a nivel de medicatura forense al menor y así sucesivamente. Una vez que el Tribunal Superior evalúe estos documentos procesales y determine si la decisión que fue adoptada viola o no pondera el interés superior del niño por encima de cualquier situación, simplemente la modifica. Por el contrario, si considera que es correcto la decisión que adoptó el tribunal de primera instancia, pues simplemente la mantiene. Esto es más lo que todo lo que significa pues que existan recursos que permitan revisar la decisión adoptada, de que un superior verifique si la decisión que adoptó en primera instancia el tribunal competente fue la correcta en favor del niño. Ahora bien, entrando un poco de lleno a lo que son los procesos en Panamá, que velan por el interés superior del niño, que velan por sus derechos, tenemos el proceso de protección. ¿Qué significa el proceso de protección? Pues más que nada, cada juzgado de niñez y adolescencia a nivel nacional tendrá una secretaría de protección al menor. En esa secretaría se verán, diversos tipos de procesos con relación a los niños. Se dice que los procesos que se van a ver son de menores en circunstancias especialmente difíciles. Muchos se preguntarán, ¿qué son menores en circunstancias especialmente difíciles? Pues se dice que un menor está en circunstancia especialmente difícil cuando está en situación de riesgo social, cuando sea maltratado, cuando sea abandonado, cuando sea una persona discapacitada. Cuando entramos a debatir, ok, pero ¿qué significa un menor en riesgo social o qué significa un maltrato a un niño? Primero que todo, el maltrato al niño, en el artículo 500 y 501 del Código de la Familia, señala de que un menor es víctima de maltrato cuando se le maltrate físicamente, psicológicamente, cuando se le permita de que se le exponga su imagen, ya sea de manera sexual, o se le permita que alguien le cometa actos libidinosos o abuse de él, cuando sea víctima de tratos negligentes por parte de sus padres o guardadores o tutores, cuando también sea un menor abandonado que esté pues en la calle. Eso es víctima de maltrato. O sea, una persona es víctima de maltrato no solamente cuando recibe golpes, pero también incluye el maltrato físico, psicológico, cuando no se le brinden las atenciones adecuadas, las atenciones de salud. Eso es la situación de maltrato. Cuando ingresa un proceso de protección por maltrato, se deberá pues determinar cuál es el hecho que encaja
en la norma procesal. Una vez se determine qué es la situación o cuál es el proceso de maltrato a seguir, entonces se deberá velar para que cada uno de las normas procesales establecidas sean realmente protegidas. Por decirlo, se recibe una denuncia de un menor que recibe maltrato físico por parte de sus padres, maltrato físico y psicológico, porque por lo general siempre van de la mano. Puede existir maltrato físico y el psicológico a la vez, o viceversa, puede existir un maltrato psicológico, pero no necesariamente existe un maltrato físico. Cuando se recibe la denuncia, el despacho la admite y remite un informe, una solicitud, en este caso a una trabajadora social, para que verifique de manera urgente la situación del niño con el entorno en el que él vive, llámese vecinos, familiares y en el mismo hogar. Se entrevista al niño, se le designa a su defensor. Si del informe social se desprende la necesidad de aplicar medidas de protección a favor del niño, se adoptan. Se adoptan las que se consideren necesarias. Si el maltrato físico es un maltrato que se puede percibir de manera inmediata, pues evidentemente lo que se realiza es de reubicación. Se reubica al menor en un hogar en donde se le brinden las atenciones y cuidados especiales. Asimismo, con un trato negligente. Si los padres no brindan unas atenciones adecuadas a los menores, no están pendientes de su alimentación, de su salud, de su educación, pues simplemente se le pone una persona responsable. De igual forma, al existir, y esto es un punto importante, de que al tener conocimiento sobre la comisión de un delito en perjuicio de un menor de edad, todo funcionario público que conozca en su momento de esta comisión, pues deberá remitir las denuncias ante las autoridades correspondientes. Cuando existe un proceso de protección por maltrato, es un tema muy delicado. A veces, cuando son delitos por abuso sexual, hay que procurar de que, si bien es cierto, priva el interés superior del niño, pero no revictimizar al menor. ¿Qué significa revictimizar? De que el niño o el menor de edad, pase en diversas situaciones por el mismo proceso. ¿Qué quiere decir? Que si existe una investigación penal por la comisión de dicho delito en el Ministerio Público, el juzgado entonces solicitaría al Ministerio Público de que se remitan las entrevistas, evaluaciones, para evitar de que el menor tenga que volver a pasar por las mismas situaciones y tenga que reponer nuevamente los hechos que se dieron, ¿verdad? O evitar de que el mismo nuevamente sea evaluado a medicatura forense y estas cosas. Ahora bien, uno de los procesos que más hoy día se ven y que la sociedad pues está actualmente bajo conocimiento es el riesgo social. ¿Qué es el riesgo social? Más que todo, los menores que se sustraen de las autoridades de los padres, o que los padres, por lo general, pues son personas que no se dedican a la atención o al seguimiento y cuidado de los menores como requieren. Cuando un menor de edad deserta del sistema educativo, cuando un menor de edad se dedique a vicios, cuando un menor de edad se dedique a lo que es la delincuencia, cuando un menor de edad abandona el hogar de sus padres, simplemente se va, no se sabe dónde está, o por lo general a veces los padres saben dónde están los niños y colocan pues los procesos correspondientes. Hoy día los juzgados de niñez trabajan en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y con el MIES, quienes son las autoridades administrativas encargadas de velar para que existan los programas de seguimiento social, para que existan programas de reeducación al menor, resocialización, en conjunto cuando existe un riesgo social porque un menor de edad desertó del sistema educativo. Aquí entran varias instituciones a la vez. El Ministerio de Desarrollo Social con el COAI, que es el Centro de Orientación Integral, el Ministerio de Educación
y el CENIAF. Cuando existe la deserción, que es un tema que es muy importante y que hay que debatir y evaluar cada vez más, ¿cuáles son las consecuencias? No las consecuencias, ¿cuáles son las causas que están llevando a la deserción escolar hoy día? A pesar de que existen diversos programas de ayuda social para que estos menores cuenten pues con la ayuda económica necesaria para que continúen en el sistema educativo, perdón. Otro tema que existe hoy día, y aunque ustedes no lo crean, se da muy seguido aquí en Panamá, es el abandono. Existen hoy día muchos menores abandonados. Puede ser el caso de que el menor no contara con un padre y la madre simplemente se fue y dejó al niño bajo X o Y persona y esa persona ya no quiere seguir con los cuidados y atenciones del menor. Una vez que inicia el proceso de abandono, pues se evalúa la situación del niño, se coloca órdenes de la CENIAF para que la CENIAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, verifique cuál es el perfil del menor para ingresarlo entonces a una institución, a un albergue. Aunque existe hoy día una línea bastante delicada en cuanto a lo que es los menores albergados, por la situación que hoy día vive nuestro país, de menores que han sido abusados, de que han sido víctimas de maltrato dentro de albergues, pues no deja de pasar por eso de que hay situaciones en donde se amerita, se hace necesario de internar a un menor de edad. No se puede dejar a un menor en la calle, no podemos dejarlo simplemente por no querer internarlo, dejarlo a su suerte en la calle, no se puede. Aquí, pues, más que todo, en estos casos de la situación de la CENIAF que se está viviendo hoy día, con lo que es relación a los seguimientos de los albergues, pues más que todo el Ministerio Público pues deberá determinar cuáles son las sanciones a seguir y velar para que la Secretaría, que es la encargada de velar por el verdadero funcionamiento de estas instituciones de hospedaje para menores, pues cumplan con lo necesario y con lo que es el interés superior del niño, le brinden sus tratos adecuados, su alimentación, su educación y todo lo concerniente a ellos. Hoy día es importante, y antes de finalizar, de que los procesos de protección son unas medidas preventivas, o sea, son unas medidas de que evitar que la situación se siga dando. Hoy día existe confusión entre lo que es las medidas de protecciones y la guarda de los menores. Cuando se da una medida de protección a favor de un menor de edad, no implica de que los padres están perdiendo su custodia definitiva. Simplemente que el hecho que dio origen a un proceso, esa situación se puede superar. ¿Cuándo se supera la situación? Un ejemplo, cuando la madre está casada con una persona X que no es el papá de su hija o de su hijo, y este señor sea el que cometió el abuso sexual. ¿Qué resulta? Se adopta la medida, pero la madre deja al abusador, a la persona que cometió el hecho contra su hijo. Al darse esa situación, el niño retorna con su madre porque se superó la situación, porque el agresor no vive en su hogar, porque ya no existe un peligro inminente que ponga pues en riesgo su vida, su integridad, en este caso sexual. Cuando se da el caso de maltrato, pues puede variar también. Cuando existe un proceso de maltrato por agresión física o psicológica, se remite a los padres a seguimiento psicológico o a un tratamiento para que ellos mejoren esta situación. Pasado el tiempo establecido, que por regla general lo que establece el Código de la Familia es un término de 6 meses. Al pasar este tiempo, entonces los menores retornan al hogar siempre y cuando pues la situación o se demuestre de que los padres han cambiado o simplemente pues los menores consideran que ya sus padres no le ofrecen un trato, un maltrato como tal. Así que bueno, eso es todo. Espero que la exposición haya sido de provecho y muchas gracias.